Muy buenas a todos. Para mí es un momento realmente emocionante poder empezar hoy esta primera, espero que haya más mentoría con todos vosotros, por varias razones que son obvias. Una, porque creo mucho en Talent Class, creo que es un formato que une, que ayuda, que apoya y que es bastante honesto y que va a mejorar y que vamos a estar cada vez haciendo más cosas. Creo que eso es importante. Y por otro lado, porque dentro de la gente que nos reunimos alrededor de Talent Class, pues hay gente obviamente europea, pero también hay mucha gente latinoamericana. Yo, obviamente, tengo esa biculturalidad de la que vamos a hablar hoy, vasco y mexicano, ¿no? Gastronómicamente hablando. Entonces, para mí, poder compartiros un poco la experiencia de lo que nos ocurrió, lo que nos ocurre y sobre lo que trabajamos nosotros dentro de la cocina, pues creo que os puede, cuando menos, por lo menos, interesar un ratito. También deciros que para mí lo más importante es poder hablar con todos vosotros, poder luego estar comentando todo lo que hablemos, porque creo que es muy importante. Bueno, voy a empezar. La cocina gachupa. Gachupa es una palabra inventada. Generalmente, los mundos de cada quien pueden ser inventados o no, ¿no? Pero siempre se basan en experiencias vitales, en experiencias que uno va viviendo y las consecuencias de esa vida, ¿no? Es algo que todo el mundo intenta poner un poco, darle un poco de sentido común y darle un poco de cordura. Cuando haces eso, te encuentras como en todo, con pros y contras, ¿no? Hay cosas que ayudan muchísimo y hay cosas que restan muchísimo. Entonces, haciendo un análisis de todo aquello y haciendo una reflexión sobre todo aquello que nos pasaba a nosotros, que ahora os explicaré, aparece la cocina gachupa, ¿no? La comida gachupa está bien, pero la cocina gachupa creo que es un tema más importante. Bueno, nazco en San Sebastián en el año 1970. Me crío en la ciudad de San Sebastián, que como sabéis es eminentemente gastronómica. Vivo mis primeros 24 años en Europa, sobre todo en el País Vasco. También trabajo en Madrid, Badajoz, Francia. Y el día que cumplo 24 años me voy a México. Yo siempre digo que para un cocinero que no ha nacido en México, llegar a México, como yo, con 24 años, es como para un ladrón llegar a la cueva de Alibaba, ¿no? Es como una cosa impresionante, porque la gastronomía mexicana, igual que la gastronomía peruana, chilena, argentina, colombiana, nicaragüense, guatemalteca, cualquiera que me podáis decir, todas las cocinas del mundo tienen, obviamente, su gran valor y potencia. Pero a mí me tocó México y realmente, pues con México, obviamente, descubrí un mundo, un universo maravilloso que obviamente, inmediatamente, mejor dicho, nos unimos, ¿no? Mi ser con México y con la gastronomía mexicana. Ahí es donde se presenta la primera duda, ¿no? Primera reflexión. Y es cuando tienes un origen y un destino diferente. Por ejemplo, mi origen está en el País Vasco, en San Sebastián, pero mi destino es México. Entonces, yo tengo que hacer una cocina. Durante mucho tiempo, lo que hacía era hacer una cocina del País Vasco o una cocina española con producto mexicano. Obviamente, era lo que sabía. Pero no solamente hacía una cocina del País Vasco con producto mexicano, sino que también me comportaba como un cocinero vasco en México. Yo siempre digo que cuando uno se mezcla personal y profesionalmente con otro país, otra cultura, otro territorio, influye en muchísimas cosas, pero gastronómicamente, y en el caso de México, que fue el que a mí me tocó, yo siempre digo que hasta que uno no vive 8 años en México es muy complicado de entender la profundidad de la cocina mexicana. Digo la profundidad porque creo que la cocina mexicana, aparte de lo que más o menos conocemos por impulso,
que es buenísimo, como puede ser los tacos, un taco, tal y cual, pero luego detrás de todo eso hay una profundidad increíble. Ahora que viene Muertos, pues es casi un inframundo, ¿no? Gastronómico. Siempre suelo decir que Oaxaca es el vientre de mamá cocina, porque para mí eh, son lugares un poco mágicos como cocinero. Todo esto lo cuento viniendo de San Sebastián, que es otro corazón latiente gastronómico. Es decir, tenemos ahí dos lugares impresionantes, muy diferentes, pero que por algún motivo en mi vida se mezclaron. Luego llega la gran suerte de conocer el Perú, Argentina, Chile. Eh, no he tenido la suerte de estar en otros sitios, pero de ir conociendo otras partes, Brasil, otras partes de América Latina que me han encantado. Y a la vez poder tocar cosas nórdicas de Suecia, de, bueno, Francia, está, bueno, ahí, ¿no? Manejarme. Entonces, ahí, en esa onda, es donde de repente uno va creciendo. Para explicarlo y para entenderlo, la cocina que hacía yo con 25 o 24, en este caso, con 24 uno, que es 24 años en Europa, uno en México, era esa cocina. La cocina de hacer lo que había aprendido en Europa con el producto de México. Cuando llegamos a 25-8 o 24-8, 24 años en Europa y 8 en México, ya no hago una cocina vasca o española o europea con producto mexicano, sino que después de 8 años ya entro y salgo de las dos cocinas de forma natural. Ya luego me caso, tengo hijos mexicanos, me vuelvo tal y cual. Entonces ya tengo ese origen y ese destino, que son diferentes, completamente unidos. Entonces mi cocina ya no es ni vasca ni mexicana. Es de los dos, es vasco-mexicana. Porque mi vida es así. Entonces, a partir de ahí, imaginaos todo eso, cómo va creciendo hasta el 25-25 que vivo ahora. Hoy en día, mi casa está en San Sebastián, mi casa está en México, mis amigos están en San Sebastián, mis amigos están en México, mis restaurantes están en San Sebastián y mis restaurantes están en México, y siempre tengo esa biculturalidad. La biculturalidad a mí me ha dado mucho entendimiento y sobre todo mucha comprensión. ¿Qué ocurre cuando un cocinero tiene un restaurante que aparece en los 50 Best o una lista de los 50 mejores del mundo y nadie sabe cómo catalogarlo? Porque todo el mundo necesita una etiqueta. ¿Eres vasco o eres mexicano? ¿Eres español o eres chilango? ¿Qué es lo que eres? Entonces, un día, junto a Miquel Alonso y Gerard Belver, con los que hicimos Vico, los tres que veníamos de Tezca, de un restaurante en la zona rosa, la verdad, que increíble, ahí desde los años finales de los 90, años 2000, creamos Vico, ¿no? Y Vico en euskera quiere decir de dos. Todo gira en torno al dos, ¿no? A la biculturalidad, al hacerlo entre dos, a compartir, a todas esas cosas. Y de repente un día, cuando nos preguntan, ¿vuestra cocina de dónde es? Resulta que no sabemos qué contestar, porque no sabíamos de dónde éramos. Es decir, ya no nos sentíamos muy vascos porque llevábamos mucho tiempo fuera de Euskadi y estábamos en México, pero tampoco se nos metía en el cajón de los mexicanos. De hecho, hay una anécdota que suelo contar increíble, que es cuando aparecemos en la lista del diario vasco, pues aparecen Arzac, Andoni de Mugarich y todo tal, en el cual ponen pues, esto está en la lista de 50 Best, y en un recuadrito pequeño ponía, y los mexicanos Oteiza y Alonso también están en la lista. En el Reforma, en el periódico Reforma de México, ponían, pues, al principio no hay ningún restaurante mexicano, pero los vascos Oteiza y Alonso sí están en la lista. ¿Qué os quiero contar con todo esto? Os quiero contar que la biculturalidad no estaba bien entendida. Entonces nosotros nos dimos cuenta que no estábamos haciendo ni cocina vasca ni cocina mexicana, sino que hacíamos las dos. ¿Por qué? Porque era nuestra realidad de vida. Entonces, ahí teníamos que elegir. Si queríamos entrar en un grupo, teníamos que ser o españoles o vascos, o si queríamos entrar en otro grupo, teníamos que ser mexicanos. Pero no podíamos ser vasco-mexicanos. ¿Qué ocurre? Que un cocinero tiene que ser honesto.
Un cocinero no puede agarrar y decir, bueno, voy a hacer un restaurante mexicano porque llevo 20 años aquí. Pues entonces sería pseudo mexicano. Y si hiciera vasco, también sería pseudo vasco, porque no es la realidad de mi vida. Y un cocinero, como vosotros bien sabéis, lo que tiene que hacer es expresar completamente su realidad de vida, que es lo que es. La biculturalidad, como os digo, hasta hace poco, aunque siempre ha tenido mucho que ver en todo, fue un tema recurrente, ¿no? Y esa biculturalidad, que como os digo antes era un poco problemática, porque a todo había que poner etiquetas, ¿eres vasco o mexicano? ¿Eres moderno o clásico? ¿Eres caro o barato? Haces tal, tal. Todo el mundo necesitaba esas etiquetas para identificar algo, ¿no? Y nosotros nos salimos de todo eso, como veíamos que no había manera cuando ya nos dimos cuenta y aceptamos nuestra propia realidad, que no éramos ni vascos, ni mexicanos, ni españoles, ni tal, sino que éramos gachupas, sino que éramos algo diferente, que éramos algo bicultural. Se me ocurre, en un vuelo, ponerle nombre, inventar una nueva identidad. Entonces nos inventamos una identidad, que fue la, eh, la identidad gachupa. ¿Qué es la identidad gachupa? Gachupa es un poco para reírnos del tema de que si el gachupín, que el otro, que el de la moto, que con TX, vasco y tal. Y fue una historia en su momento que hicimos para darle un poco de luz a qué le ocurre a toda esa gente. No tiene por qué ser entre el País Vasco y México, puede ser entre Toluca y Tijuana, o puede ser entre Perú y Francia, o puede ser entre Chile y Argentina, o puede ser entre cualquier sitio. ¿Qué ocurre cuando hay biculturalidad? Bueno, pues entonces, al final hablé con Carlos Fuentes, con Gabriel García Márquez, con mucha gente de la cultura en México que venían al restaurante, y llegamos a la conclusión de que esa biculturalidad era nuestra realidad y teníamos que darle pues, un poco de luz. A partir de ahí, una socióloga muy importante que se llama Judith Liberan, que en una reunión, todo esto estoy hablando de hace 10 años, en una reunión de los mejores sociólogos, el gobierno francés, que tiene una multiculturalidad increíble, junto a los 10 sociólogos más importantes del mundo, y les propuso durante un mes vivir en París a todo trapo y que les explicaran cuál era la nueva sociología, qué es lo que venía, ¿no? Entonces, dentro de esta nueva sociología, esta mujer, Judith Liberan, nos puso como ejemplo de lo que venía, ¿no? De que la biculturalidad iba a ser un tesoro, no iba a ser un lastre, ¿no? Que tuvieras que elegir. Hay que tener en cuenta también que nosotros, yo no me fui a México ni por una guerra, ni por una amenaza, ni por una pena, o por una tristeza, ¿no? Digo, o por una obligación, sino que me fui porque quise. Entonces, eh, ahí hay un tema muy, muy, muy importante. Os cuento todo esto para luego poder entender un poco la cocina gachupa. Cuando pasa el tiempo, pues hubo mucha gente que se identificó con la cocina gachupa y que incluso en congresos como el de Perú Mucho Gusto, que ahora se llama Mistura en Lima, o en otros sitios subían y decían, yo hago cocina gachupa. Nosotros nunca intentamos hacer ningún movimiento ni nada de eso. Simplemente queríamos explicar cómo era nuestra cocina. Y nuestra cocina, lo único que hacía era ser honesta y poder poner a la persona en el centro. Y el valor de esa persona, independientemente de dónde sea, que esa persona tuviera todo ese origen, que es el ADN, tu madre, tus productos, tus cosas, tus maneras de hacer, junto con ese nuevo mundo que, que, que tu país de adopción, por decirlo, o en el que te conviertes, también te aporta. Entonces te enriqueces de una manera increíble. Ya con el tiempo te vas dando cuenta que eso ya se hizo anteriormente también muchas veces, ¿no? Que ese intercambio de gustos y de gestos se hizo anteriormente. A mí me interesó mucho todo ese mundo de poder mezclar siempre y cuando mejore la receta, siempre y cuando te dé una emoción, algo que realmente a lo que tú estás cocinando y tú estás haciendo transmita, ¿no? Realmente pues eso, una emoción, un recuerdo, un sentimiento, algo que te lleva al placer y el placer te lleva a la felicidad. Entonces, claro, nadie va vestido siempre de azul. Todo el mundo elige, ¿no? Elige colores, elige cosas, elige tal. Los restaurantes somos igual, somos opciones. Puedes elegir uno vasco, puedes elegir uno mexicano, puedes tal. ¿Pero por qué? No puede haber uno que mezcle algunas cosas y que no sea fusión.
sino que sea su realidad de vida. Porque las fusiones generalmente se hacen, la fusión generalmente es confusión, ¿no? Es decir, hay gente que mezcla cosas que conoce con las que no conoce. Yo estoy hablando de 25 años de vida en un sitio y en otro. Estoy hablando de que mis hijos son gachupas, mis hijos son vasco-mexicanos, son mexicanos, obviamente, y son vascos, y son españoles, y son de todo. Entonces, en esa libertad que viven, su jardín es mucho más fértil, porque tanto los pimientos y las guindillas y las cosas de aquí con los chiles y todo eso, su universo es siempre, desde el principio, mucho más rico. ¿Y por qué vamos a negar eso? Entonces, la cocina gachupa nace un poco en liberarse de esas etiquetas, salirse de esos grupos que además, eso te estoy hablando que lo hicimos hace 10 años, pero que hoy en día me parecen antidiluvianos, aunque todavía hay gente que practica eso, ¿no? Y mira, el teletrabajo está ayudando a que todas esas fronteras, banderas y tal se difuminen también. Y ir a lo concreto, que son a las emociones, a lo bueno, a conseguir y captar lo mejor de lo que tienes en tu vida para hacer una cocina y poder transmitirla. A partir de ahí, tenemos ya, os he puesto un poco en contexto de lo que es un poco la cocina gachupa, ¿no? La biculturalidad, etcétera. Pero a partir de ahí, ¿qué llega? La libertad. Porque igual que no pertenezco, o sea, no soy ni vasco ni mexicano, sino que soy los dos y a la vez alguien nuevo en la cocina gachupa. Y esa cocina gachupa a mí me da la libertad de poder entrar y salir y hacer las cosas como mejor creo. Por lo tanto, ahí tenemos una libertad increíble. Y eso nos lleva otra vez a que si ya sabiendo quién soy y qué quiero cocinar, me voy a acercar ahora a las cosas que creo que son importantes. El producto, que es una cosa que ya casi casi en muchos restaurantes de cierto, o lo que se considere un restaurante, vamos, honesto, pues casi no habría ni que hablar, ¿no? Porque el producto siempre esperemos que sea lo mejor, pero luego siempre vamos aprendiendo más, ¿no? Yo aquí estoy aprendiendo mucho con mis colegas aquí en San Sebastián. Está muy bien, pero es una cosa que ya hacía tu abuela, la mía, y hace tiempo. Es decir, tú compras lo de alrededor, pero obviamente los aditamentos pueden ser externos, pueden ser de otros lados, pero no por snob ni por moda, sino para poder aportar algo a la receta. La cocina gachupa tiene ese punto, ¿no? Viajera, bicultural, multicultural. No es tan importante de dónde eres, sino qué es lo que vamos a hacer. En mi caso, tiene esa connotación vasco-mexicana, ¿no? Como os digo. O mexicano-vasca, como queráis. A partir de ahí surgen cosas increíbles. Increíbles. Por ejemplo, mezclar la morcilla y el huitlacoche da cosas increíbles, que eso es el 1 más 1 igual a 1. Mucha gente, 1 más 1, 2, eso es lo normal, pero eso quiere decir que si mezclo cebolla con tomate, sabe a cebolla y tomate. Y eso está muy bien, 1 más 1, 2. Pero si tú mezclas morcilla y huitlacoche, no sabe ni a morcilla ni a huitlacoche, hay un sabor nuevo, entonces es 1 más 1 igual a 1. Dentro de esta biculturalidad, creo que surgen cosas maravillosas. Respecto a los productos, que es una cosa que me gustaría mucho hablar con vosotros, y redundando en la biculturalidad, mucha gente me pregunta, ¿y con qué hago, con qué puedo cambiar un rodaballo? ¿O con qué puedo poner un besugo? ¿O con qué puedo poner? O un guachinango, un robalo. Pues hay muchísimos pescados en México, muchos más de los que pensamos, o en América Latina, que obviamente se puede cocinar con ellos como con lo que se cocina aquí. Y te digo por una cosa que lo que estoy diciendo es una gilipollez. Es decir, el mejor pescado no solamente es el que menos tiempo lleva fuera del agua, sino que el que sabes quién lo ha pescado, cómo lo ha pescado, si está dentro de tus 100 kilómetros de costa y si no estás en costa, de los 100 kilómetros de costa con quien tú tengas confianza, con otro chef, con otro amigo, con alguien más. No es tan importante cómo se llama ni qué tipo de pescado. O sea, sí, obviamente, sí, la temporalidad del pescado es muy importante, el tipo de pescado, si es plano, si es blanco, si es azul, si es de roca, si ha comido cangrejo, todo eso es una historia que tú tienes cerca. Entonces, siempre es importante entender que cuando alguien hace una receta de rodaballo, o besugo, o guachinango, o pejerrey, o lo que sea, siempre vas a tener tú un pez por ahí cerca, ¿no? Un pescado por ahí cerca con el cual lo puedas poner. Eso me parece interesantísimo. Otra cosa
que también creo que es importante en cuanto a las biculturalidades y al que no tengáis miedo a mezclar las cosas ni a cambiar una cosa por otra, esa que generalmente sale mejor. Es decir, yo hay algunos quelites mexicanos, algunas hierbas mexicanas que siembro aquí, como la pipicha, o que tengo pápalo o cosas que tengo aquí, pero también mezclo, hago un mole verde con productos vascos, muy clásicos, como la celga, los berros, y hago moles verdes y tal, y tiene unos resultados increíbles. Así que las recetas y lo que os podamos decir los chefs, al final es una inspiración que te da para lo que tú tengas a tu alrededor. Y eso es muy importante, que tú cocines con lo que tengas a tu alrededor, sabiendo que tienes que tener calidad, que tienes que tener un producto y sobre todo conocer a quién te lo vende, quién lo ha pescado o quién lo ha o quién ha matado ese ternero y tal y cual. Ya sé que si vives en una ciudad grande a veces eso puede parecer increíble, pero no tanto, no tanto. Si preguntas al carnicero, etcétera, puedes funcionar. Eso creo que es una tendencia también muy bonita y creo que es una historia que da mucho. La cocina gachupa, que también, porque ya me voy yendo a otras cosas, la cocina gachupa, tal y como la conocemos, al final me llevó a abrir un lugar en San Sebastián que se llama así, gachupa, ¿no? Y lo hice más que nada por un tema de darle normalidad a lo normal, ¿no? A lo que hasta hace poco era normal, pero que ya cada vez más es más normal. Entonces la gente cuando viene a San Sebastián me fui al lugar más supuestamente difícil para poner en práctica el tema de Gachupa, ¿no? De la biculturalidad, que es San Sebastián, donde hay una tradición muy potente, igual que en México hay una tradición muy potente, o en el Perú, o en donde sea, y ver cómo la gente reaccionaba a que la ensaladilla llevase jalapeño, que las croquetas pudieran ser de ají de gallina, como hacen mis queridos amigos de Gambara, o de ají amarillo, o cómo hacer un ceviche acapulqueño, pero de chicharro, un pescado de aquí, cómo mezclar esas cosas que nosotros sabemos que le aportan mucho valor a la receta, mezclando los dos mundos. Ahí, a partir de ahí salen unas cosas interesantísimas, ¿no? Uniendo gustos y gestos de los dos lados del mundo, hemos conseguido que la gente haga clic y entienda mucho más que las personas, o sea, mucho más que los políticos, que las administraciones, etc. Es decir, en un plato de cocina gachupa, aunque tenga aquí en San Sebastián una presencia increíble el pasilla mije, lo aceptan de una manera increíble. Si yo hago una salsa vizcaína con un chipotle meco, por ejemplo, se acepta de una manera maravillosa. Sin embargo, si no hubiese vivido o hecho esa mezcla, siempre seguiríamos en las etiquetas de que, pero es que esto es mexicano o esto es tal, eso es cual. Y obviamente hay mucha gente que todavía, obviamente cuando viene a la chupa piensa y cree y siente que es un sitio mexicano, que también lo es. Pero no es tan así. Entonces, esa dualidad bicultural creo que nos ha abierto una puerta increíble en el mundo para los que somos biculturales, para los que somos triculturales, y por los que hemos podido hacer y crecer un poco en ese tipo de cocina. Obviamente hay mucha gente de la ortodoxia y mucha gente de una tradición que a veces pone el grito en el cielo, pero eso es porque la cocina popular, ¿qué es la cocina popular? La cocina popular es aquella que a través de los siglos ha sido filtrada por el pueblo y ha quedado. Esa cocina popular, que en España puede ser, por ejemplo, la tortilla de patatas o puede ser eh, la ensalada rusa hoy en día, que tampoco tendrá tanto tiempo, o los chipirones en su tinta en el País Vasco y tal, también os aseguro que se aprendieron en otros lados. Alguien viajó, lo vio, vino, lo puso en práctica y gustó y a través de eso fuimos evolucionando, ¿no? Eh, os he comentado, os comento esto porque es la cocina popular es eso, ¿no? La cocina tradicional, ¿qué es? Al final la cocina tradicional es lo que las sucesivas nuevas cocinas aportan a la popular. Cada vez que alguien hace algo más o menos novedoso, en un principio es una nueva cocina, pero luego inmediatamente, cuando pasa el tiempo, pasa a la tradicional. Por ejemplo, el ceviche acapulqueño que hago yo en San Sebastián, y mira que pongo el nombre acapulqueño porque viene de Acapulco, Guerrero, pero al mezclarlo con chicharra y al hacerlo aquí, y como los niños no van a tener tampoco, o le quitamos el nombre de acapulqueño, y dentro de poco dejaremos de hablar de biculturalidades y haremos la cocina como tal. Entonces, a lo mejor dentro de 40 años el ceviche es de San Sebastián. Entonces, me refiero a que
hay un movimiento de cocina que la gente adopta, acepta, cuando tiene un resultado magnífico. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a través del tiempo el pueblo lo acepta, lo filtra y se queda y pasa a lo popular. Es un poco la cocina tradicional. La cocina vanguardista es el que se atreve a hacer estas cosas. Que puede ser técnica, porque tecnológicamente, técnicamente, hemos cambiado muchísimo. Se hacen unos vinos increíbles, hay unas técnicas de cocina increíbles, pero al final la cocina hemos cambiado tanto. O sea, las personas, en realidad, cuando llega alguien a una cocina, le mandan a la fría, a carnes, a pescados, o aquí o allá, o a diferentes. Sí, hay diferentes maneras de cocinar, pero no hemos cambiado las personas. Cambió. En Achupa, por ejemplo, trabajamos mucho a que la persona aporte, que su biculturalidad cuente. Si es técnico, si es emocional o si es conceptual la persona, que también pueda situarse en una parte de la cocina donde mejor pueda desarrollar lo que es como persona, independientemente de dónde venga. Entonces, ahí es donde está todo el gran kit de la cuestión de la cocina gachupa. En un principio, la cocina gachupa única y exclusivamente nació para entender la cocina de Vico. Pero obviamente nos dimos cuenta enseguida que es mucho más que eso. Tú imagínate, si los platos en vez de salir en una misma línea y de aquí salen de la fría, aquí salen pescados, de aquí salen carnes y aquí salen postres, aquí unos técnicos y aquí unos emocionales, aquí, y que los platos fueran así, sería increíble. Un conceptual que le gusta la solidez, la idea, concretar, que pueda esa idea pasársela a un técnico, que lo que le gusta son las nuevas tecnologías, la universidad, el intercambio, el concretar, el grado, el gramo y el segundo. Y que eso se lo pase a un emocional, que sea una persona que es ultrasensible, ácrata, anarco, que nunca lo hace igual, pero que te lleva del 7 al 10 por esa ultrasensibilidad que tiene, y el plato fuera hacia allí. Dime, ¿qué importa de dónde es la cocina? Si está muy bien, si tú has tenido, como yo, la suerte de poder estar 25 años en cada uno de los sitios para poder tener dentro las dos cocinas y poderlas mezclar de forma natural. Eso es genial. Pero bueno, os cuento todo esto porque es mi vida. Pero el que no sea así, el que siempre se quede en un sitio y tal, es lo mismo, ¿no? Al final, en vez de ser la biculturalidad de la cocina gatupa, pues es el tener tu cocina, la que sea. Pero todas estas cosas sirven. La cocina gachupa no es ni mejor ni peor que cualquiera, ni pretende nada de eso. Lo único que pretende es explicar que hay gente que somos así, biculturales, ¿no? Y que hacemos una cocina bicultural de forma natural. No son fusiones, sino que son nuestra realidad de vida. Y por ese caminito andamos, por esa vereda. Todo esto aplicado, lo que os he dicho, a que si hubiese nacido en San Sebastián y muerto en San Sebastián sin haber salido de San Sebastián, sería más o menos lo mismo, pero no sería tan rico ni tan fértil. Por eso hay que salir, ver, probar y cagarla durante un tiempo hasta que vayas entendiéndolo. ¿Sabes por qué sociológicamente hemos cambiado tanto? Pues porque ya no solamente tenemos viajes reales, ya no tienes que ir hasta el Perú o a Chile o a Rusia o a Indonesia, sino que ya tenemos viajes reales y viajes virtuales. Y la conectividad y la cantidad de conocimiento que podemos hoy en día adquirir, obviamente no es lo mismo que viajar y vivir y mezclar tu vida con tus hijos, tus cosas y tu familia, pero es muy rápida. Entonces, la biculturalidad, la rapidez de conocimiento bueno, extremo, como en Talent Class, que podemos adquirir a través de la tecnología, etcétera, es súper importante. Quizás si tú y yo nos estuviéramos viendo solamente 5 minutos, porque no tengo más tiempo a lo largo del día para estar con todos, y nos viésemos 2 minutos, no podríamos hacer lo que estamos haciendo ahora, ni hablar de esta manera tan directa o tan honesta. Así que bueno, creo que se ha emitido un rollo ya bastante potente, pero bueno, es un poco la aproximación. No se ha hablado de cosas quizás concretas de lo que es la cocina en sí, pero sí creo que era importante crear este espacio para que ahora podamos hablar. Ha estado genial, Bruno. Muchísimas gracias por compartir tu visión. Creo que es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y creo que es algo bastante
único, así que creo que estamos todos muy agradecidos. Vamos a pasar a la fase de preguntas. Lo que sí te voy a pedir, Bruno, es que la luz que tienes detrás está haciendo un poco de contraste. No sé si eso es, si puedes bajarla un poco o ir a la pared que tienes a la derecha. Ah, Como... bueno. Déjame ver. Puedes ir a la... Si no, lo que... Dame un segundo. Vale. Vale, vamos a empezar con las preguntas, chicos. Así que, como os he comentado antes, si podéis pinchar abajo en el botón de chat, voy a ir leyendo las preguntas que vais escribiendo. Vale. Y luego el siguiente paso será, los últimos 10 minutos, daros paso a que habléis con Bruno en directo. Actualmente habéis levantado la mano Carlos, Jenny, Mercedes, Jonathan y Atricia. ¿Vale? O sea que, y bueno, ahora de repente bastante más gente. Iván, El Pasón, Lalo, Carla. Ok, os doy acceso ahora, ¿vale? La primera pregunta, ahora tenemos mucho Dime. mejor. La primera pregunta es, ¿cuáles son los ingredientes más comunes en la cocina gachupa? En ese mestizaje vasco-mexicano. Dependiendo en qué parte del mundo estemos. Aquí, por ejemplo, como es un origen, en San Sebastián nunca había habido cocina mexicana de verdad, o digna. Entonces, un buen limón verde, un buen aguacate, aunque pueden parecer pendejadas para México, aquí eso ha sido un tema bastante importante. Obviamente también todo el tema de chiles, todo el tema de quelites, de hierbas, etcétera, que nosotros hemos ido también plantando, trabajando sobre todo en conjunto con la gente de aquí para ir creando cosas nuevas. Tenemos un gran amigo, un gran chef también de Puebla, que se llama Mario, que vive en Cantabria, que él es el que nos siembra los chiles, etcétera. Y lo que es en San Sebastián, pues hombre, todo el tema de la autenticidad, de todo el tema vegetal, que es muy importante para nosotros, bien sean todas las hierbas aromáticas o quelites, todos los chiles frescos, secos, podemos conseguir de fuera, pero ya empezamos a secar también. Y todo el tema, por ejemplo, de chayotes, jícamas, otro tipo de vegetales que aquí no se encuentran y sorprenden mucho, eso nos cuesta. Luego, la otra cosa importante ha sido el nixtamal. Es decir, nosotros ya vamos pues por cerca de 30 y pico maíces nixtamalizados diferentes, que obviamente vinieron en su día de México, pero que ahora son ya maíces que se adaptaron aquí y que estamos trabajando mucho con ellos. Entonces el maíz, obviamente, para lograr una buena tortilla y muchas otras cosas más, también es uno de los ingredientes fundamentales en el lado de Europa. En el lado de México, quizás los productos que más intento guardar son algo, o intento conseguir, como en México ya tengo todos los de México, pues intento siempre buscar pues ciertas cosas muy especiales en cosas como aceites, como vinagres, en cosas como algunos tubérculos especiales y, y algunos quesos y algunas cosas así un poco diferentes. Pero vamos, pero eso consigo en México también. Es más Va. difícil de allí aquí que de aquí a allí. Bruno, te sigo viendo un poco oscuro. No sé si es posible que vayamos a la pared de la derecha, la de piedra. Vale, ahí mucho mejor. Vale, vamos a la siguiente ¿Aquí? pregunta. Sí, ahora te veo muchísimo mejor. Ok. Vamos a la siguiente pregunta y es de Nicole. Nos pregunta que si sería posible que la cocina gachupa aceptara otro Hoy, tipo de... Nicole, sí, aceptara otro tipo de mestizaje o de fusión. claro. Si es así, ¿qué otro tipo de mestizaje has pensado? Y luego te pregunta si se te ha ocurrido alguna vez mezclarla o fusionarla con la chilena. Bueno, yo lo que quiero decir, o sea, lo de la cocina gachupa es un poco como la Nikkei en Perú, ¿no? Que es, o la chifa, que mezclan japonés y inca, o peruano, o chino y peruano y tal. Entonces, al final son mestizajes que brotan de forma natural. O sea, no, si tú, por ejemplo, tienes una realidad de vida, para mí una fusión es cuando tú no has vivido en un sitio, y por ejemplo, yo estoy en San Sebastián y nunca he vivido en Rusia, y digo, voy a hacer una cocina de San Sebastián y de Rusia, o vasco-rusa. Entonces, agarro, me informo, hago un par de viajes, vuelvo y lo fusiono. Complicado.
complicado. En cambio, si tú vives en Chile, pero también, ojo, una cosa, tú puedes, a la cocina chilena, yo lo que te recomiendo es que con todo el maravilloso producto del mar que tienes, o bueno, da igual, el producto que sea realmente de tu cercanía, de confianza, de un productor que tú conozcas, que tenga esa frescura, que eso es lo más importante a lo que pueda aspirar cualquier plato. Y una vez que tengas eso, puedes hacer el alrededor, o sea, la salsa o vinagreta, la guarnición, el crujiente, la hierba fresca, la hierba seca, el potenciador, el ácido, la sorpresa, lo que tú quieras, se lo puedes poner de otros lados. Pero si tú lo haces realmente porque lo conoces, porque realmente te apasiona, porque estás habituada, Nicola, a tomarlo y te encanta, o a probarlo, o has ido a China, has probado una cosa que te encanta. O sea, al final tú puedes mezclar las dos cocinas, si quieres, pero siempre y cuando hacerlo con un gran respeto, ¿no? Vale, Se lo das, que lo hace con las cocinas que tenemos. vale. Nos pregunta ¿Me oís? Lalo. ¿Me oyes, Bruno? ¿Hola? Bruno, ¿me oyes? Yo creo que se ha cortado ahí. Ahora sí, lo Nos, veo un poco más raro. nos pregunta Lalo qué piensa sobre las fusiones altamente calóricas. Él, por ejemplo, está fusionando hamburguesas con donuts y ese tipo de con quesos, carnes altamente calóricas. ¿Quieres saber qué opinas sobre este tipo de ¿Con qué fusiones? objetivo? No, ¿Pero con qué objetivo? no me ha matizado. Dice que es lo que le piden sus clientes en el restaurante. Hay que preguntarle con qué objetivo. ¿Lalo estará en Monterrey? Eh, ¿O de dónde es Lalo? Porque dependiendo, si le piden eso, hay que preguntarle, porque depende si su restaurante, si lo que le están pidiendo es el waffle de pechuga de pato con foie gras y miel de maple, tiene que andar o por ciertas partes del norte de México, alguna parte tipo Miami o algún sitio así que les gusta a los americanos, pero si vale, funciona, pues Lalo, todo depende de cómo lo hagas. escríbenos si quieres abajo, Lalo, de dónde eres y con qué finalidad lo haces y así podemos responderte. Mientras tanto, seguimos avanzando con el resto de preguntas. Pero puede ser, ¿eh? En Monterrey les encanta el tema de lo altamente calórico. César nos pregunta cómo influye las raíces gastronómicas en una cocina bicultural o una cocina de la cual no soy originario. ¿Cómo? O de una cocina de la cual no eres originario. Sí, Vale, el origen solo es el principio. O sea, el origen está. O sea, tú puedes tener el mismo origen y el mismo destino. O puedes tener un origen y un destino diferente. Entonces, el origen es algo que te marca para siempre, porque son los primeros sabores, olores, tu madre, la tradición, las cosas que están ahí. Pero obviamente, yo tengo un primo, por ejemplo, astrólogo, que dice que la vida empieza a los 37. Entonces, el asunto está en que luego tu vida es la que te va a ti generando y marcando una manera de hacer. Tú vamos a poner el caso de un pintor. Eh, si nace y vive y muere en el mismo lugar, a lo mejor utiliza los mismos tipos de azul. Si no, si ve otros sitios, otros paisajes, yo sé, otras realidades, otros azules, otras cosas, aunque vuelva a su lugar de origen, utilizará no sé, una paleta de azules totalmente diferentes. No solamente por el tipo de color, sino por el tipo de experiencia vivida. ok. Nos pregunta José Antonio que para una persona que no es conocedora de la cocina mexicana y mucho menos la gachupa, que por dónde aconsejarías empezar. ¿En cocina gachupa? Sí, Hombre, la cocina gachupa es un tema. eh, es buena pregunta porque la cocina gachupa nace como única y exclusivamente explicar qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, lo único que, no sé, yo tendría que hablar con él y decirle, o sea, vamos a poner un ejemplo, ¿tu padre y tu madre de dónde son? Pues mi padre, ponte que es de Puente la Reina y mi madre es de Logroño. Entonces, esa biculturalidad de cómo se hacen las cosas en Logroño y cómo se hacen las cosas en Puente la Reina, la puedes mezclar.
Es decir, tú puedes hacer un cordero al chilindrón, pero que tenga pimientos najeranos. O puedes hacer cosas, no sé cómo explicarte. Me refiero a que es una obviedad en el fondo. O sea, que todo el mundo puede mezclar las cosas siempre y cuando sepa con qué está jugando o qué está haciendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo a un bacalao jarriero le pongo piparras de Ibarra y le pongo también un poco de chile pasilla, pues es mucho mejor que si es solo bacalao jarriero. Mucha gente me dirá, no, que es que lo estás destrozando, ¿qué va? Hombre, ya está el bacalao jarrero muy bien hecho. O sea, no quiero yo, pero digo que si lo pruebas de otras maneras, muchas veces lo que nos ocurre es que llevamos comiendo lo mismo 40 años igual. O sea, alguien dice, un tartar de atún se hace así, y todo el mundo piensa que es así. O todo el mundo dice, el solomillo hay que hacerlo así, vuelta y vuelta y tal y cual, y piensa que es así. O hay gente que las cocochas aquí, en salsa verde al pil pil o rebozadas, o confitadas o a la brasa. Pero, ¿por qué no se pueden comer de otra manera? Entonces, muchas veces estriba en eso, ¿no? En buscar gestos, no solamente gustos o productos, sino gestos de cocinar de otros lados e integrarlos al tuyo, que es una cosa de evolución normal. Pero que nosotros lo hacemos en tiempo real, ¿no? Es como un mestizaje en tiempo real. Rafael No se nos me ha hace explicado bien, la verdad. Sí, sí, yo lo he entendido perfectamente. Rafael nos hace una pregunta muy interesante y es que a la hora de hacer alguna mezcla entre cocinas de diferentes países que suene muy prometedora, luego puede surgir un problema al posterior, ¿no? Y es que a la hora de presentarlo al público no se ha aceptado por cualquier razón. Tal vez porque interfiera algo cultural o El creencias. público, sí, bueno, los prejuicios son parte del tema. Hay mucha gente que rechaza algo sin probarlo. Por lo tanto, ya estamos ante una persona con la cual no tienes que tener en cuenta. Y si tú mezclas siempre para aportar algo a la receta, nunca vas a tener ningún problema. Yo, por ejemplo, jamás mezclaría la morcilla del huitlacoche si fuera una mierda. O sea, si fuera a hacerlo por snob o por moda o porque me creo chupiguay. ¿Qué va? Lo hago porque realmente creo que aporta algo. Ujú. Si no, no lo haría. O sea, las mezclas a huevos no funcionan. Eso serían fusiones. ¿Cuál es la O sea, una diferencia fusión, entre una fusión o y lo que, o lo que se llama fusión hoy en día, vamos. ¿Cuál es la diferencia, Bruno, para ti entre una fusión y un mestizaje? Bueno, mestizaje generalmente son las razas. Las mezclas son las cosas, ¿no? O las cosas, o las cocinas, los productos y tal. Pero yo siempre hablo de mestizaje porque creo que la fusión muchas veces hay, desgraciadamente, muchas palabras que han sido ultra prostituidas, ¿no? Y una de ellas es fusión, ¿no? Mucha gente dice fusión, fusión vasco-mexicana, fusión, tal cual, ¿no? Bueno, fusión, no sé, habrá fusiones nucleares y fusiones. Yo creo que hay realidades de vida y creo que hay mezclas que funcionan muy bien y que no importa tanto cuál sea su origen. Lo que sí importa es que tu pescado o tu producto principal sí lo tengas de cerca. Eso sí es importante, que realmente transmita la temporada, el momento, el capricho de la naturaleza, lo que tengas a tu alrededor, para que puedas trabajar con tu gente, que puedas integrarte, buscar una sostenibilidad de las cosas. Todo eso me parece genial. Pero eso no quiere decir que no puedas observar, ¿no?, el resto del mundo para poder aportar ese producto tan bueno, lo que sea. Ujú. Justo uniéndolo con este punto, Armando nos comenta que es de padres franceses, pero ha nacido en Sí. México y te pregunta que Felicidades. cómo podría integrar un plato con ambas culturas. Pues mira, a un Bœuf bourguignon ponle unas cucharadas de mole, pero no le digas nada a nadie. Y cuando alguien francés se siente a comer el Bœuf bourguignon y pruebe tu Bœuf bourguignon con sus 3, 4 o 5 cucharadas de mole negro de Oaxaca o un poco de chintestle, de pasta de chiles, cuando lo coma te va a decir, este Bœuf bourguignon es una maravilla, es un espectáculo. O sea, ¿qué tiene? Pero tú no le tienes que decir.
en un principio, y luego ya cuando lo pruebes le dices, pues mira, lo que tienes es esto. Porque si se lo dices a priori, a lo mejor lo rechaza. Pero como eso hay un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tuesto las raspas o las tlayudas toluqueñas de maíz azul, increíbles, crujientes, y lo pongo con un micuit de foie gras. Al foie le va muy bien el picante. O sea, hay franco-mexicano, ahí tienes un mundo increíble. Mézclalo sin miedo, pero eso sí, prueba y siempre ando con muchísimo cuidado, porque en el tema de mezclar, él sí es gachupa, o sea, me refiero, él tiene una dualidad completamente vital, ¿no? Entre Francia y México. Entonces ahí él puede jugar, tiene un universo increíble, increíble para hacer cosas. Nos pregunta Carlos si Puedo puedes. decir 18.000 más ejemplos, ¿eh? Perdona. Nos pregunta Carlos si puede repetir qué es para ti la biculturalidad y en qué zonas de México se consume más la cocina gachupa. Bueno, la biculturalidad creo que es una herramienta que, gracias a Dios, nos hace avanzar, nos hace ser mejores. Cuando uno no ha salido de su entorno, piensa que obviamente lo que conoce es lo que hay y que es lo mejor. Cuando conoces otras realidades, otras personas, otras cocinas, pues te das cuenta de que hay un mundo ahí, ¿no? Aparte. Cuando tienes la capacidad y la oportunidad de poder mezclar esas dos cosas, obviamente lo que haces es nutrirte y ser mucho más rico, ¿no? En ese aspecto. Entonces, la biculturalidad siempre es buena. Nunca, o sea, la biculturalidad dejó de ser eh, algo malo para ser un tesoro. Entonces, los que tenemos la suerte de poder ser biculturales es un tesoro. O sea, porque en esencia eres mucho más fértil, mucho más rico. O sea, tú a la hora de ponerte delante del lienzo, o sea, tu panorama es mucho más rico. Es normal, es lógico. Tienes dos culturas realmente metidas dentro de ti. O sea, es Totalmente de una acuerdo. maravilla, es una suerte. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo podríamos mezclar el concepto gachupa con la cocina de parrilla? Es lo mismo. Hombre, a ver, vamos a poner un ejemplo. Si cogemos a Aitor Arregui del Cano de Lasa, de Guetaria, y en vez de ponerlo en Guetaria, le decimos que cocine en Veracruz, inexorablemente, al tiempo, buscaría un agua de Lourdes o un agilis mógilis que fuese como la bruja nuestra del ceviche, para acercarse en las cosas. Siempre hay que tener en cuenta que el punto es un grado y un segundo. Y la sensibilidad es muy importante. Si tú eres capaz de percibir la sensibilidad de lo que te rodea y aportárselo a la parrilla y poder conseguir ese punto y esa sensibilidad de lo que te rodea en una parrilla, genial. Aunque le pongas cardamomo indonesio. Si le aporta, será genial. Ok, gracias Bruno. Vamos a pasar con la Libre última. de la parrilla. O sea, prueba. Haz cosas que son súper sorprendentes. Vamos a pasar, Bruno, con la fase de preguntas en directo. Jonathan, te voy a dar acceso para que desbloquees el micro y le puedas preguntar a Bruno tu pregunta y tu duda. No sé si nos oyes, Jonathan. Buenas tardes, ¿me Hola, escucha? Jonah. Hola, 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 disculpe. Hola, nada. Estás como yo, peinándote. Sí, disculpe, ¿qué sentimiento al momento de usted preparar un plato de la comida bachuca, qué sentimiento le transmite o le desea transmitir al momento que el comensal vaya a disgustar en su paladar? Ese sentimiento de la comida bachuca en lo particular para usted. Te he escuchado un poco mal. No te he escuchado Okay. bien. ¿Qué sentimiento?
¿Qué sentimiento al momento de ¿Sí? usted crear un plato de la comida bachuca? ¿Qué sentimiento al momento de crear la comida bachuca, un plato de la comida bachuca, le transmite o con qué finalidad le desea transmitir al comensal en el momento que esté disfrutando en su paladar? Mira, lo que yo hago es transmitir lo mismo que si no fuera cocina gachupa. Es decir, lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo siento y por lo que yo creo que hago algo, es lo que se lo transmito. En mi caso es bicultural, pero de lo que se trata es de eso. Mira, contrariamente a lo que era antes, que antes cuando tú hacías algo bicultural, es decir, ponerle maíz a unos chipirones, entonces la gente se sorprendía y decía, ¿pero esto qué es? ¿Qué mierda es esto? Pero sin embargo ahora es al revés. Ahora la biculturalidad lo que hace es, perdón, bueno, la biculturalidad lo que le da es darle una mayor sorpresa para el que no conoce el otro lado del mundo y al que sí lo conoce, pues darle un placer increíble porque se juntan los dos mundos. Gracias, Bruno. Gracias, Jonathan. Voy a dar acceso a el panzón. No sé si lo he pronunciado correctamente. El panzón. Panzón, disculpa el acento. Tienes que activar el micro, por favor. Hola. Ahí está, ¿sí me escuchan? Sí, se te oye. Ya. Una pregunta, ¿cómo puedo conceptualizar mi cocina? Yo estoy aquí en la Ciudad de México, en la colonia Roma. Soy cocinero de cocina japonesa, aprendí cocina japonés, pero la hago muy a mi estilo. No soy 100% japonés. Aquí en México, cuando escuchan cocina japonés, siempre es rollos, pero yo hago más como cocina caliente. Escúchame, ¿tú has cocina japo-mexicana o japo-china? O sea, lo que tienes que hacer es agarrar y hacer una cocina mezclada entre las dos. Mira, tienes una oportunidad cojonuda. Ojalá yo te tuviera a ti en San Sebastián. Porque para mí, poder tener a alguien que sea mexicano japonés o que haga una cocina japo con el toque mexicano, eso es genial. Tú lo que tienes es una oportunidad increíble de poder no solamente hacer maki, ni guiris, ni cosas, se puede hacer un teppanyaki de locos. Puedes hacer, yo qué sé, omakases increíbles. Puedes hacer cosas geniales. O sea, para mí, por ejemplo, la cocina japonesa obviamente es una de las mejores cocinas y con todo el respeto del mundo, más maravillosas, de una pureza y una delicadeza y de un umami, de una autenticidad del sabor increíble, pero la rica rica es la japomexicana. O sea, el aguacate, el chile, tal, por meterle todas esas cosas, el mango, tal, meterle todo eso a la cocina japonesa ha sido, inclusive para los japoneses, por mucho que dicen que se tropicaliza, es acojonante. O el chipotle, o muchísimas cosas. Y todavía más se puede ir ahí. Yo lo que te recomendaría es que seas muy libre. Si es tu negocio, si tú puedes meterte en ello, si tienes chance, dale vuelo a la hilacha. Ahí, o sea, vamos, como si envuelves el rollito de cecina y tal, pero dale lo que más sabes tú más has mamado en los caldos, en las cosas, digo mexicana, japonesa, pero no digo para que lo cambies, pero dale un toque, le puede ir bien. Ahora miso sí lo mismo, si le pones tantito habanero fresco le va de maravilla. O sea, hay muchas cosas que pueden mezclarse sin que sean ningún pecado. Y probando vas a encontrar muchos más tesoros que decepciones. Gran frase. Te animo Gracias. a eso. Y eso es gachupa. Eso es gachupa. ¿Dónde estás en la Roma? Sí, ¿Dónde? en la calle de Yucatán. Sí. En la ¿Cómo calle se de llama Yucatán. el lugar? El Caliche. El Caliche. A huevo, a ver si un día me doy una vuelta por ahí. El Caliche. Ojalá. Sí, sí, qué bueno. Gracias, Simón. Bruno. Gracias, el panzón. Voy a dar acceso a Lalo para que preguntes. Te voy a dar acceso a que desbloquees el micro. Claro. Ok. Hola, chef. Yo soy el que le preguntaba de este alto contenido calórico. Y sí, efectivamente Sí. estoy en Monterrey. Latinó, totalmente. Ya sabía yo. Sí, Así son mis primos regios. estoy muy Sí. cerca del tecnológico de Monterrey, entonces
gran parte de mis clientes o de mi mercado es público joven que ve estas tendencias en Instagram o en estas cosas que están Sí. sucediendo a lo mejor en cocinas de Miami, en cocinas de Nueva York, donde, digo, para mí es una barbaridad hacer un donut con forma de hamburguesa o a lo mejor freír Oreos envueltos en tocino, pero esta Sí, pero fusión descubrí que tiene sí. muchísima apertura y entonces Tirón. era, Hey, o sea, yo te siento, entiendo perfectamente. yo Yo siento la no cocina he... va para allá, o no sé, ¿qué Sí, opina usted? mira, no, te voy a explicar. Monterrey, Ujú. Estense es una cosa, pero Monterrey, y en concreto, ya sabes, yo no he dicho nada en toda la mentoría, que es un pecado. Bueno, tenemos un restaurante en San Pedro, García Ok, García, que se llama Sibau, y amo y adoro Nuevo León, y Monterrey, obviamente, y tal. Entonces, conozco de lo que me estás hablando perfectamente bien. El Regio, por algún motivo, que no todavía está sin. O sea, el Regio me refiero a la gente de Monterrey, o Nuevo León, por algún motivo no bien concretado, tiene realmente una fascinación por esa ecuación que se ha dado medio sefardí, medio o sea, mexicana, tal, todo. Tiene una fascinación increíble por ese tipo de cosas que las lleva a lo máximo. al ¿No? A lo tope. máximo. Y al principio es difícil de comprender si todo el tema del águile, limón, piquín verde, o sea, toda esa mezcla, y luego lo que tú dices, todo el tema ultracalórico del donut, el tocino, el bacon, etcétera, y tal y cual, es un gusto muy metido ahí, pero que además no solamente es un tema mamón de allí, sino que realmente les apasiona y les divierte. Yo al principio empecé con los postres, o sea, los postres estos gigantes que les encantan, ultracalóricos, etcétera y tal, y pensaba que, pues, dije, no se lo van a comer, pero sí, efectivamente. Eso, ahí hay algo que les atrae muchísimo. Es También te tengo que demasiado. decir que también te tengo que decir que dentro de esa cocina que para nosotros es de la abundancia o de la del no sé, de película o de programa de televisión, se sienten por algún motivo muy cómodos, ¿no? En esa cosa ultraproteica que tú dices y en el tema también del picante, el ácido y soyamagi. Ahí hay una locura, como la coliflor, ¿no? De la nacional y todo eso, y tal y cual, Col- todas estas cosas, ah, o el sí, colmillo, tal y cual, que dorada, hace dorada cosas, o freída. sí, que le meten, o sea, muchísima mandanga a las cosas. Es un tema, no sé si es pasajero, ¿no? Puede ser, pero sí está ahí top. Y contra eso va a ser difícil que luches, ¿eh? Porque en Monterrey, o sea, eso es lo que funciona. Sí, el restaurante nació con otro concepto diferente, pero se empezó a Ah, ya, cargar por vale. el lado este súper Sí, te calórico entiendo. y entonces Sí, fue que es lo que te pide donde la gente. decidí, Sí. ajá, empecé a expandir Pero, la oferta de platillos. Lalo, ¿y ahí están felices? Sí, 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 Vale, pues entonces vaya, lo es que un tienes que hacer, restaurante chico. Ujú. sí, Edo, tú lo que tienes que hacer ahí es darle la vuelta. Tú haz eso que te están pidiendo y que quieren. Por ejemplo, ponle chicharrón de las Ramos, le pones al mismo donut, Ajá, le pones un poquito de un aguacate así bien picante, le pones chicharrón de las Ramos y luego le pones una barbecue que haces tú y le pones el donut y encima arriba del donut le pones un glaseado de, yo qué sé, mostaza de Carne, Dijon tocino. o de lo que quieras, tal igual, y le va a parecer a toda madre, porque es que está así. El regio está en ese punto alto de notas súper altas, y eso les parece. Y luego hazte tú tu cuadrito, que también hay un público que no quiere eso, hazte tu cuadrito de cosas con el origen de lo que tú quieres hacer, darle la vuelta. Mira a la gente de Brez. La gente de Brez hace un pan y hace unas cosas clásicos franceses increíbles y hacen conchas mexicanas, pero también le dan un puntazo increíble a otras cosas, sin caer en lo que la perrada pide, que es todo ese tema ultraproteico de hacer lo que tú me dices. Pero te entiendo perfectamente. Por algún motivo ahí está cañón ese tema. sí, Por- son como unos
¿Ha 4 o 5 sobrevivido? kilos de bacon. Sí, pero Sí. vaya, es impresionante que cuando empecé con esto era 1 kilo de bacon a la semana y ahorita estoy comprando 5 kilos de bacon. Es interesante. Ya, en el tema, sí, mira, si nos pusiéramos a hablar del tema de la salud o el tema de la sostenibilidad o los temas que generalmente hoy en día ocupan a los chefs de cualquier parte del mundo, seguramente no te entendería y pensaría que estarías pirado o que estás un poco... Pero no, yo sé de lo que hablas y sé del gusto de mis primos regios y que a huevo les gusta y quieren así. Gracias, Es chef. curioso, es curioso. Sí, sí, tienen, además se está haciendo realmente una cultura de eso, una cultura del, no Gracias. sé, no sé cómo llamarle. Gracias, Lalo, y gracias, Bruno. Voy a dar acceso a Beto Herrera, que te veo preparado. Voy a activarte el micro. Hola Beto, Hola, hola Beto. ¿sí me escuchan ahí? ¿Sí? Bueno, yo, chef, le quería preguntar, ¿qué parte de México tiene más influencia en la cocina gachupa? Porque yo soy de la parte del norte de México, estoy Sí. cerca de Monterrey, yo soy de Tamaulipas, Ujú. entonces, ¿qué parte Pues de mire, México tiene? pues mira, Beto, en un principio de mis primeros años en México, pues siempre andaba pues, alrededor del DF, ¿no? Que si Puebla, Hidalgo, el Estado de México y por ahí. A lo mejor me iba a Veracruz, a Guerrero y tal. Después me dio por Oaxaca, obviamente también, luego conocí más Yucatán, todo eso. Pero un amigo mío, Yair Tellez, que tiene el AJA en Baja California y que él es de Tijuana, me dijo, cabrón, nunca te fijas en el norte. Y en el norte también hay una cocina increíble. Y eso me animó mucho también para ir luego a Monterrey. Y la verdad es que efectivamente, ahora que estoy conociendo el norte, me parece una locura las cosas que hay en el norte de México. Pero yo no había conocido mucho y sigo sin conocer muchas partes de México, como Tamaulipas o Ajá, Chihuahua. O conozco la zona de Tijuana, algo de Baja, no ajá. conozco ni Mexicali, pero ni Durango, pero a mí siempre me inspiró más, la verdad, la cocina más poblana oaxaqueña y quizás un poco yucateca, jarocha. Ya sé que te estoy mezclando muchísimas cosas, pero las No, está influencias fueron bien, las que fueron y sí, fue por ahí, claro. no fue tanto del norte, ¿no? Y de Tamaulipas, la verdad, no he tenido la suerte todavía de andar por ahí. Es similar a la de Monterrey, a la de Nuevo León. Ujú. Pero Ah, entonces sí. es más esa parte, sí, es más esa parte, bueno, la influencia que usted toma es la parte de, pues, de oaxaqueña, del maíz, por ejemplo. Pues un poco Oaxaca lo que pasa que es más el gesto de cómo cocinan, Ajá, los gustos, cómo lo hacen. También, obviamente, pues o sea, el pasilla mije, yo qué sé, sus moles negros, sus trayudas, sus cosas, sus locuras de mercado, sus olores, claro. su maíz también, sus cosas. Pero es que en el norte también hay muchas cosas, pero yo no, todavía no he tenido Es que es esa grandísima. oportunidad. Sí, no, no, el norte, cacho, voy descubriendo el norte, es más, lo que ocurre es que México es tan grande que yo por ejemplo, siempre suelo decir que cuando uno vive gastronómicamente en México, cada día puede ser una aventura, pero tú te vas a morir conociendo el 4% de lo que México ofrece, Sí, aunque estés toda tu vida conociendo México. Muy claro. complicado, porque en México lo que ocurre es que cada estado, no, cada pueblo tampoco, cada familia tampoco, sino cada quien cocina de una manera y es impresionantemente caleidoscópico. Por eso la cocina mexicana es lo que es, ¿no? Sin desmerecer a Claro, ninguna otra. Pero creo sí. que si hablamos de la de México es una locura. Pero obviamente también la tienes que entender, Ajá. Y otra pregunta, que eso conlleva un tiempo, ¿no? Sí, dime. sí, claro. ¿Cada cuánto viene a México? Ahorita está en San Sebastián, ¿no? Ahora estoy en San Sebastián, sí. Pues ¿Y cada mira, cuánto viene a estuve México? 25 años al revés, de México venía para aquí y ahora vivo a caballo entre los dos. Entonces siempre estoy yendo al Cibao, al restaurante de Monterrey, Al Cibao. de San Pedro, sí, al Hotel Gran Vela, esa Playa del Carmen. Vico ya no existe Sí. en el DF, de momento no hacemos en el DF nada. Y, y ahí me la paso. Qué bien. Sí, Y qué siempre. interesante. Pero vamos,
siempre estoy... Yo tengo mi familia, mi casa, mis amigos, tanto en México como en San Sebastián. Ah, ok. Ya entiendo. Gracias, Beto. Vamos por el siguiente. Voy a darle acceso a Iván. Iván, ¿nos oyes? Iván, para que lo sepáis, es un gran alumno de Talent Class. Ya tenía ganas de conocerle y nada, considero que es un chef con mucha proyección. Y nada, te doy acceso para que hables con Bruno. Tienes que activar tu micro, Iván. Ok, muchas gracias. ¿Me escuchan? Hola, Iván. Sí, perfecto. Hola, mucho gusto. Pues primero, un gusto estar frente a usted y es una bendición de Dios estas oportunidades que nos dan. Les saludo desde San Luis Potosí, aquí en México. Y más que nada quería comentarle que pues me he identificado mucho con usted, porque le está hablando así de biculturalidad y todo esto. Siento que yo siempre me he guiado como o no me he decidido por una línea, o siempre combino dos, o de todo. Incluso de las carreras que he elegido, bueno, estudié la carrera de gastronomía y actualmente estoy estudiando la licenciatura de nutrición. Pero como que es siempre esto que elijo dos cosas y nunca había encontrado así como una persona y era como más que nada hacerle saber que me he sentido como mucho identificado con muchos de los aspectos que usted menciona. Entonces, también por ejemplo, me encanta la comida mexicana, el ir a otros, incluso pueblitos, descubrir los sabores así de los mercados, creo que es donde hay más riqueza. Y pues también la comida francesa. Entonces era más que nada como también un consejo si me pudiera dar de cómo hacer una combinación igual mexicana y francesa. No tengo familiares en Francia, no he tenido la oportunidad, pero creo que siempre me ha encantado Bueno, es país. importante. Iván, yo te felicito a ti. Qué bueno que hagas las dos carreras. Mira, ser bicultural o que tú quieras hacer más o dos cosas o conocer más, siempre te va a enriquecer, nunca va a ser de menos, al contrario. Otra cosa muy importante es no hacer las cosas a huevo. Es decir, que te digan, es que esto se tiene que hacer así y te pases toda la vida haciéndolo así. No tiene por qué ser así. Ya has aprendido a hacerlo así, que está muy bien, la tradición tal y cual, ahora tú puedes hacer lo que creas. Inventar o crear, bueno, crear no siempre es inventar. No siempre. Muchas veces Okay. Crear es dar tu punto de vista. Entonces, ¿tú conoces a alguien que vaya siempre vestido de azul? No, ¿verdad? La gente combinamos No. colores. O alguien que compre siempre el mismo carro, tampoco, ¿verdad? La gente me dijo que si lo podíamos cambiar para mañana. Le dije, compra sí, ¿a qué hora? diferentes carros que también evolucionan y cosas. ¿Por qué? Porque tiene libre albedrío, porque puede elegir. Puede elegir. Entonces, si podemos elegir colores, si podemos elegir amigos, si podemos elegir infinidad de cosas en la vida, ¿por qué no vamos a elegir lo que queremos comer y lo que queremos cocinar y lo que queremos hacer? Siempre desde el respeto de querer hacerlo bien o muy bien. Así que Okay. eso, tú siéntete libre y además, o sea, es una verdad, como la copa de un pino. O sea, tú siéntete tranquilo de probar y hacer y buscar, que eso creo que es una cosa súper importante. Cuando tengas la oportunidad de ir a Francia, si te gusta la cocina francesa y ver a los lugares auténticos franceses, cómo se comen, no te creas que tampoco te van a encantar, pero tampoco te creas que te van a sorprender tanto. Tú vienes de una cultura gastronómica muy fuerte. Entonces, al final, el Okay. que tú puedas agarrar cosas de uno y otro lugar para crear tu propia opinión o tu propio gusto, eso es una cosa que hacemos cotidianamente hasta con los refrescos. O sea que siéntete totalmente libre de hacerlo. Y te felicito Perfecto. de que lo hagas. Muchísimas gracias de verdad por el consejo. Nada, Y nada, encantado. Gracias, Iván. Joder, San Luis. Qué ganas de ir por San Luis también. Gracias, Iván. Voy a darle acceso a Mercedes para que desactives tu micro gracias. y le hagas la pregunta a Bruno. ¿Listo? ¿Se escucha? Sí, te oímos. Hola, Mercedes. Hola, ¿qué tal? Me voy a acercar porque estoy en el celular. Mi pregunta es la siguiente, ¿no es más cocina de autor lo que haces que fusión? En Bueno, donde tú expresas todos tus sentimientos, todas tus vivencias en un solo plato.
Bueno, aquí lo que estamos, también tiene razón lo que dice, pero aquí lo que estamos hablando son de dos cosas un poco diferentes. La cocina de autor, al final, es una cocina creativa que quizás un poco busca lo que usted dice de que cada quien transmita lo que es y hacia lo que quiere. Entonces, se mezclan ahí las dos cosas, pero con las etiquetas que hablábamos antes, cuando uno pone cocina de autor, básicamente, tal y como está establecido hoy en día entenderlo, digo porque tengo un restaurante que se llama Cocina de Autor en Playa del Carmen, en el Hotel Gran Vela. Entonces, está como que la genialidad del chef que se le ocurre en ese momento hacer el capricho, la naturaleza, etcétera, y que él interpreta y hace un lienzo, ¿no? Es decir, le voy a poner el ejemplo porque es muy divertido, ahora que me lo pregunta. Había en el hotel un restaurante italiano, uno francés, dos mexicanos, uno asiático, otro de playa y uno de desayunos. Entonces, el nuestro, como era creativo, le pusieron cocina de autor. Entonces, ¿por qué? Porque podemos crear un montón de cosas a través de eso. Unido a esa libertad, la culturalidad. Pero la biculturalidad yo creo que ya dentro de poco casi ni hablaremos de eso. Es una cosa que te toca. Es como si has vivido la mitad de tu vida en Mérida y la otra mitad de tu vida en Los Ángeles. Pues al final eres yucateco-angelino, porque así es tu realidad de vida. Y con esa realidad de vida que tienes, es mucho más fértil hacer cocina de autor o crear cosas más, para mí, interesantes, porque tu abanico y tu posibilidad es mayor. Pero sí, efectivamente, nosotros a la hora de mezclar, desgraciadamente, desgraciadamente no, a la hora de mezclar ciertas cosas que hacemos nosotros aquí, yo, por ejemplo, hago una sopa de pescado muy tradicional de San Sebastián, pero con chile. No le cambio mucho, nada más le pongo un poquito, pero para aquí es muy novedoso. Sí, claro. Y le parece mucho como de autor, pero si se la doy a usted, no le parece, o si te lo doy a ti, no te parecerá tan novedoso, te parecerá novedoso que sea ese tipo de sopa de pescado, que es la de aquí, pero no el chile. No sé si me explico. Entonces, sí, No, sí, perfectamente. Una cosa va con la Perfectamente. otra. Una cosa va con la otra. Al final, si tú Sí. te arriesgas a mezclar ciertas cosas que tú sientes en tu vida, pues sí, salen cosas que son un poco más de autores, ¿verdad? Ok, perfecto. Pues muchísimas ¿De gracias dónde, por darme. Mercedes, ¿de dónde nos hablas? Yo soy de México, de Guanajuato. De Guanajuato. Ah, Sí, de León, muy Guanajuato. bien. Sí, León, Guanajuato, ¿cómo no? Ya me he Sí, perdido por Guanajuato alguna vez. sí, no, es precioso. Sí, una maravilla, ¿cómo no? Sí, claro que sí. ¿Cómo no? Y yo en San Sebastián también. A Wilbur, sí, me imagino, ¿no? Por la parte vieja. Los jueves de pinchos, que ahorita se me olvidó cómo hacen la mezcla, la fusión de jueves y pincho. Eso es. Son fenomenales. Pinchopote. Sí, son fenomenales. Oye, acércate el teléfono, que no te veo bien. Que solo te veo la Ay, punta. sí, que Acércate son el teléfono, fenomenales. aléjatelo. Me Aléjatelo. lo alejo. Eso es para que te vea. Ah, hola. Ok. Ya. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, Gracias. Mercedes, encantado, ¿eh? Saludos ahí a Guanajuato. Qué ganas de ir por allá. Vale, vamos a dar acceso a Carla, ¿tú nos oyes? Ah, sí, aquí estoy. Yo necesito ahorita más, como un consejo, porque, bueno, no sé usted, chef, si ha pasado como por baches durante toda su carrera. Creo que Carla, Y pues yo ahorita, ¿sí me escucho? sí, No te escuché, Carla. creo Perdón. que Carla quería decir que sí, que ella está pasando por un bache y te pregunta si has pasado por algún bache durante toda tu carrera. ¿Es así, Carla? Que si usted pasó como por problemas o por gente que le dijera así como, no lo vas a lograr, o de que esa carrera pues no te sirve, o así, cosas así me refiero. Claro. Por supuesto. Por supuesto. Mucha gente, a día de hoy todavía hay mucha gente que me dice que no lo voy a lograr. Siempre hay gente que tiene opinión diferente a lo que tú crees. Lo importante es que tú estés completamente convencida de lo que quieres. Entonces nadie puede contigo. Inclusive que te estrelles. O sea, yo, por ejemplo,
He tenido restaurantes que han ido bien, restaurantes que han ido mal, he tomado decisiones equivocadas, he tomado decisiones acertadísimas, he tenido un poco de todo, pero eso es parte de la salsa de esta vida. Siempre intentamos, hay quien arriesga más y quien arriesga menos, hay quien vive o juega de otra manera, pero desde luego si tú lo que eliges es ser cocinera, no te va a penar nunca, para nada. Bueno, Carla, pues eso te digo, que no sé qué tipo de bache estarás pensando, pero vamos, ánimo y a tope. Yo, mira, de una cosa que no me arrepiento nunca es de ser cocinero. Y mira que he sido toda mi vida, ¿eh? O sea, yo empecé con 14 años en una cocina, entonces, hoy con 50, muchas veces pienso, joder, menos mal que elegí esto. Porque, vamos, es una bendición. Pero sí, efectivamente, te encontrarás con gente que te diga que no, que sí. Lo que sí es verdad es que cómo hacemos las cosas y con quién nos rodeamos y buscar ayuda y pedir ayuda y poder salir adelante de la mejor manera posible es importante, porque es un oficio también a veces duro. Qué bueno, qué importante es, ¿no? Que disfrutes de lo que hagas y que seas feliz, porque dicen que cuando disfrutas y amas de lo que haces, dejas de trabajar, ¿no? Entonces yo creo que este es claramente tu ejemplo, Bruno. Es un tema increíble, la verdad. Mis hijos me suelen decir eso, me dicen, Aitá, tú es que estás ahí en la cocina y tal, y pasas de nosotros. Y yo, no es que pase. Pero sí, es un mundo que me encanta y que me llena. Bueno, Como Bruno, imagino que le pasa a Carla también, que le diga algo diferente. Vale, Bruno, pues vamos a terminar, que nos hemos pasado casi media hora. Te lo agradezco de corazón, ¿no? Que hayas podido estar un poco más con nosotros. Te dan las gracias, comentan que ha sido súper enriquecedor, muchas gracias. Así que nada, no sé si quieres comentar algo para A mí me gustaría agradecer a Talent Class la oportunidad. Creo que es un método para mí, una persona como yo, que siempre está entre Europa y América Latina, y siempre es una maravilla poder conectarme con la raza, con toda la gente, y siempre que tenga oportunidad lo haré. Así que contad conmigo. Y muchas felicidades y mucho ánimo a todos en estos momentos que también son un poquito inciertos, y un abrazo muy grande. Una cosa importante, en estos momentos que son tan inciertos y tal, ¿sabéis lo que hay que mostrar? Fuerza. Fuerza y buena cocina. Qué grande, Bruno. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Te dan las gracias por aquí. Gracias, Garrote. Gracias, Chef. Muy interesante, muy útil y así largo, etcétera. Bueno, para despedirnos, quería comentaros que la semana que viene tenemos otra mentoría. Esta vez será con el chef Ignacio Solana, que tiene una estrella Michelin, también es profesor en Talent Class, y va a hacer una mentoría sobre carnes. ¿Tú lo conoces, Bruno, a Ignacio Solana? No tengo el gusto de conocerle personalmente, pero sé de su trayectoria y sé que va a ser una clase increíble con el tema de las carnes, que además es un tema para mí muy, muy especial. No me voy a extender porque hablaría de las carnes también aquí un montón de cosas. Bueno, otra mentoría. Pues va a ser el jueves que viene a las 6 en España y 5, 6, 7 horas menos en Latinoamérica. Así que será entre las 10, 11, 12, depende del país de Latinoamérica en el que estéis. Os lo notificaremos todo por redes sociales, tanto por Instagram como por Facebook, como por email, o si sois alumnos de Talent Class, por el grupo de WhatsApp o por email podéis estar informados. Así que una vez más, muchísimas gracias a todos. Una vez, muchas gracias también y a todos los oyentes que habéis estado hoy. Un saludo, hasta luego.